Bueno, buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Políticas Públicas 2030. Este programa que, como decimos habitualmente, está cumpliendo en pocos días los 5 años ininterrumpidos aquí por Ecomedios AM 1320. Así que, bueno, estamos no de festejo, pero sí de un reconocimiento. No es fácil estar 5 años en el aire. Bueno, y hoy tenemos el lujo de tener de entrada y en el estudio al doctor Miguel Ángel Secchi, presidente del Foro para el Desarrollo de las Ciencias, y un poco hacedor y el dueño de la pelota, como dicen en el fútbol. Así que, bueno, buenas tardes, Miguel, ¿cómo te va? Bueno, buenas tardes. El dueño de la pelota, pero siempre tiene la pelota, tiene que estar inflada. Y hay un equipo alrededor. Equipo alrededor y meter goles. Esta es la idea cuando uno convoca, invita, primero a la persona al profesional que nos acompaña en casi todos los programas. Ahora tiene funciones muy importantes institucionales. El doctor Jorge Neira está presente. Sí, están todos presentes los tres. Bueno, buenas tardes, doctor Jorge Neira. Decía que el honor, el gusto y que la agenda de tener a Gerardo Figueroa Paredes y al doctor Héctor Santander, presidente de ACAMI y director de Sanatorial, y al doctor Gerardo Figueroa Paredes, también destacados prestadores del llamado, conurbano tan difícil de manejar, al igual que cualquier lugar del país hoy, en el tema que nos convoca, que es el sector de la salud, el sector prestador. No es olvidarnos del prestador individual, para llamar de alguna manera, que es el médico y los componentes del equipo de salud, como es la enfermería, ni mucho menos, pero seguramente los que nos han aceptado hoy tan amablemente esta invitación van a hacer referencia globalmente a la problemática integral tanto institucional como de los equipos que trabajan y luchan día a día por el mantenimiento de la calidad, la equidad y el acceso en salud. Empiezo por el doctor Jorge Neira, si les parece bien. Bueno, ¿cómo están todos? Hola Héctor, hola Gerardo, ¿cómo estás? Gracias Miguel. No, me parece que es interesante. Yo diría que para empezar la conversación, yo empezaría en un marco más global, más general, de las dificultades de los prestadores y del vínculo con sus financiadores. Y después me gustaría que habláramos un poquito del AMBA y después de la provincia de Buenos Aires. Me parece que son como tres temas interesantes porque me parece que son como realidades diferentes. Pensemos que en el AMBA vive casi el 40% de la población del país, ¿no? Porque si uno suma entre los 3 millones que siempre tiene la ciudad de Buenos Aires, más los 12, debe estar aproximadamente en 15, y 15 casi es el 35%, aproximadamente 35-36% de la población del país. Y me parece que es diferente porque, a pesar de que como muestra sería una muestra representativa por la cantidad de personas, es diferente por el contexto que tiene el AMBA del resto de las provincias. Así que si a ustedes les parece, empezaríamos, Héctor, si te parece vos, haciendo un análisis global de cuáles son las dificultades que tiene el prestador en el país, y después pasaríamos al tema puntual AMBA, si te parece, Gerardo, porque me parece que es un tema interesante como modelo y que yo creo que es diferente. Después lo podemos charlar con ustedes, por supuesto, pero me parece que es diferente al resto, ¿no? Me parece que el conurbano es algo sumamente interesante para tratar de entender, digamos, la problemática del sistema de salud. Así que, Héctor, bienvenido, gracias por estar acá, gracias, Gerardo, a vos también, por acompañarnos como siempre. Y empezás vos, Bueno, ¿te parece? Héctor, haciendo cómo no. una Ay, visión un poquito global. bueno, cómo no. Buenas tardes para todos. Gracias también a ustedes por la invitación.
como siempre, acá trabajando para ver si podemos cambiar algo, aunque los pronósticos no son muy... Cada vez nos parecemos más al gato pardo. sí, totalmente. Pero bueno, vamos a enfocar todo desde un punto de vista positivo, porque tenemos que empujar este barco en el que estamos todos incluidos, prestadores, financiadores y prestadores, no solamente, en este caso yo voy a hablar del sector sanatorial, pero prestadores principales son los médicos y las enfermeras que día a día llevan adelante la atención de los pacientes, ¿no es cierto? Desde el punto de vista global te diría que hay dos mundos distintos. Está el mundo Buenos Aires y el mundo interior. Y dentro del interior hay zonas más privilegiadas que otras. Por ejemplo, el sur está mejor que el norte y el centro probablemente esté mejor que el sur y que el norte juntos. Desde esa perspectiva, nosotros nos juntamos hace unas semanas en Tucumán, en una convocatoria de la UAS, la Unión Argentina de Salud, en un encuentro federal, porque estamos tratando de justamente incluir la problemática de las provincias en en nuestro diálogo permanente. Y lo que encontramos fue, con sorpresa, te diría, porque ya este es el cuarto encuentro federal que llevamos a cabo, de manera que hemos encontrado sorpresas en la provincia de Mendoza, por ejemplo, que fue el anterior encuentro, y también ahora en Tucumán. Les comento en líneas generales. Ellos están sometidos, los prestadores, ahora voy a decir, de las provincias del interior, los prestadores del interior, a un financiador principal, que son las obras sociales provinciales. Y las obras sociales provinciales y el PAMI. Y después viene el resto, con muy poca incidencia digamos, en el porcentaje de atenciones que ellos hacen. El contacto con el financiador principal, que serían las obras sociales de la provincia, representa para ellos el 50% de su facturación. De manera que, como es un ámbito más local, tienen muchas más posibilidades de interactuar con los decididores, digamos, ¿no? En este Claro. caso, nos tocó ver la realidad de la provincia de Tucumán, donde tienen desarrollado, por ejemplo, un hospital virtual público. Estoy hablando del ámbito público ahora, ¿no? Porque ahí la reunión fue público-privada, ¿no? Siempre tratamos de integrar a todos los actores del sistema. En ese aspecto, el hospital público está muy bien programado en la ciudad de Tucumán, que es donde nosotros estuvimos. No conozco, no pudimos abarcar todo el interior profundo de cada provincia, pero por lo menos a título de lo que es la gobernanza del sistema, pudimos ver que hay adelantos interesantes. Y desde el prestador privado también hay un desarrollo muy importante, sanatorios de gran prestigio y de alta calidad de atención. En Mendoza hemos encontrado un sistema que está incluyendo dentro de las posibilidades de dar servicios, la compra directa de medicamentos en el exterior. Hoy, como ustedes saben, los medicamentos representan un 40% de la canasta del gasto del financiador, y reducir ese gasto es muy importante para el financiador y también para el prestador, porque nosotros recibimos dinero de ellos, o sea, no generamos nuestro propio ingreso dinerario, sino que lo hacemos a través de un tercer pagador, que son los financiadores. Ahí la dinámica me agradó mucho, conocer a estos ministros que tienen tanta actividad y que tienen tanto contacto con el sector privado, o sea que no hay un enfrentamiento. Creo que hay una complementación, cosa que nos está Bueno, faltando acá. Mendoza tiene, digamos, varias cosas interesantes. Tiene un programa que se llama Mendoza Ciudad en Red, que es muy interesante, de la Municipalidad de Mendoza. Nosotros en Fundación Trauma tenemos el programa Trauma Mendoza y estamos trabajando en 4 hospitales, y la verdad que
la sensación que tiene es que tiene un sistema bastante integrado, como vos decís, con el concepto claro de lo que significa la participación público-privada, con la cual nosotros adherimos absolutamente, y me parece que es un ejemplo interesante. Yo siempre digo que nosotros tenemos que tomar modelos virtuosos para copiar, y quizás en Mendoza sea, no sé ustedes qué piensan, pero quizás Mendoza sea el primer modelo que es portable, digamos, ¿no? El modelo, yo digo que nunca hay que copiar, sino que hay que adaptar, porque cada uno tiene una realidad diferente, pero como modelo me parece una cosa interesante, no sé si ustedes piensan lo mismo. Yo creo que sí, que Mendoza es un ejemplo en el desarrollo de todos estos programas de atención y de integración. También, de cierta manera están integrando también los diversos sectores. Por ejemplo, tienen laboratorios zonales que recogen muestras para los análisis más comunes y también para los de alta complejidad y los concentran. No hay diversidad de prestadores que compiten, sino ellos son dadores de servicios. Así que coincido con vos en que Mendoza es un ejemplo para adaptar, siguiendo tu dinámica. Doctor Bueno, y Santander, vos, ¿puedo hacer Gerardo, ¿cómo una...? ves el Ah, asunto? perdón. Digamos, esta fue la concepción global. Vamos a un poquito a lo particular. Lo particular sería conurbano, AMBA y su relación. La sensación que uno tiene, yo estuve el otro día en San Juan porque fue el Congreso de la Sociedad de Terapia Intensiva, la sensación que uno tiene es que la relación entre el prestador y el financiador en el interior es mejor que en la Ciudad de Buenos Aires y en el conurbano, sin el AMBA. Me parece que la gente está en mejores condiciones, trabaja en mejores condiciones. Es una sensación que yo tengo sin haber vivido específicamente la situación laboral, digamos, donde yo voy. Yo voy a charlar con la gente con la que me vinculo, pero yo tengo esa sensación como que el sistema está como más agobiado en el AMBA. ¿Vos pensás lo mismo o no? Jorge, ¿puedo hacer una acotación? Sí. Doctor Santander, para complementar lo que está preguntando el doctor Neira y volviendo un poquito a lo de Tucumán y desarrollando el programa como, tal cual como viene positivamente, me gustaría también conocer de Mendoza o Tucumán o lo que ustedes pudieron ver, cómo está llegando a la gente. O sea, a lo mejor lo reduzco sintéticamente la palabra, o sea, al afiliado, al beneficiario, al paciente. Me pareció que por lo menos de mi parte me estaba en la introducción del programa olvidando de mencionar qué percepción tuviste, Héctor, vos y Figueroa Paredes, conociendo su sensibilidad también hacia esa punta de la línea. Perdone. Mira, Miguel, yo lo veo tal cual como lo describí, y tal cual también como lo dijo recién Jorge, como un sistema que llega mejor a la gente, ¿eh? Para que me impactó un ejemplo, el ministro de Salud tuvo un evento coronario y no fue a un sanatorio, fue al hospital privado, al hospital público de Tucumán, donde tienen ellos instalado una unidad de coronaria con las mismas características que cualquier sistema privado. Y ahí lo atendieron. O sea, evidentemente también hay una diferencia entre los funcionarios del interior y su credibilidad respecto a la sociedad, porque ustedes saben que acá en Buenos Aires ningún funcionario público se atiende en el hospital público. Así que creo que eso quiere decir que el servicio llega mejor a la gente de lo que lleva acá. Acá el problema, después yo en la segunda parte voy a comentar un problema serio que se está produciendo sobre todo en Capital Federal respecto a la facturación de los servicios, pero bueno, después les comento. Bueno, vamos Gerardo, vamos con el conurbano, con el conurba, como le dicen. Primero, muchísimas gracias a todos por la invitación. Siempre es un placer poder compartir con gente inteligente y del medio la problemática de la salud. Jorge, vos dijiste que es verdad que no hay que copiar, sino que hay que adaptar, porque cada región es diferente. Partiendo de ese eje central, recién estuve con un amigo que estuvo en Italia y Italia tiene creo que 5.000 kilómetros cuadrados menos que la provincia de Buenos Aires, ¿no? Entonces, son 60 millones de habitantes, donde cada región tiene una especialización.
Imagínate lo que es la Argentina. Con Héctor hablamos muchas veces que un centro materno-infantil debería ser por región y no que haya competencia con 30 partos cada centro, inviable. Bueno, todo esto que podemos hablar toda la tarde, y para ser concreto, yo siempre digo que esto es una torre de Babel. No hay un árbitro que dirija el partido. La Nación dice una cosa, el Ministerio de Salud de la Nación dice una cosa, cada provincia tiene que hacerse cargo de la salud. Como bien relató Héctor, en Mendoza tomaron el toro por las astas y dijeron, che, vamos por lo público-privado, vamos a ser más eficientes. ¿Quién discute que el privado es más eficiente que el público? Y con esto no quiero ser antipático, esta mesa predominan los médicos. No, pero es cierto porque sabés que tiene que ver con la gestión. La gestión que el privado necesita por un tema de beneficio económico que el público no la entiende porque no sabe cuál es el beneficio económico que está haciendo. Bueno, Jorge, pero cuando hay una empresa que construye caminos, no es el Estado el que arma una empresa que construye caminos. Hace una licitación y pone y dice, che, a ver qué empresa es la más eficiente, a qué costo para desarrollar 1000 kilómetros de ruta. Bueno, en la salud pasa todo al revés. Es el único sector donde no está en discusión que el público tiene que gerenciar. Y así tenemos millones de ejemplos que cuando gestiona el público lo hace mal por un montón de razones que no viene al caso. En el AMBA pasa lo mismo. Encima está la Nación dentro de la Ciudad de Buenos Aires con su propio ministro y la provincia de Buenos Aires con su propio ministro. Imagínate, 3 ministros en menos de Italia, en menos de lo que es Italia. Y los intendentes. Y bueno, entonces en esta torre de Babel, Jorge, cada uno hace lo que le parece, cada uno pone lo que quiere. En Ramos Mejía hay 13 resonadores, creo. ¿Cómo va a haber 13 resonadores en Ramos Mejía? Jorge, que me vuelvo loco. Entonces digo, a todos sé que puede ser que nos No se te escucha bien. A ver si para ahí te moves para un lado. ¿Ahora? Ahora es mejor. Ahora bien. Bueno, en la industria aparece arrasando países, arrasando presupuestos de salud sin ningún tipo de limitante y nada, quedamos a merced de sálvese quien pueda. Entonces, la problemática, yo siento, ¿cuál es la solución? Porque digo, planteo el problema, siempre me gusta, como práctico que soy, hay un problema, siempre hay una solución. Lo que pasa es que nosotros tenemos más problemas que soluciones. Claro, bueno, pero ¿cuál sería el principio de la... Los argentinos nos caracterizamos por tener un problema para cada solución. Es buenísima, lo voy a tomar. Entendiendo de eso que acaba de decir Jorge, entendiendo eso, si el ministro de la provincia de Buenos Aires, ejemplo, quiero ideas, propuestas para esa solución, no arma una agencia de tecnología, podemos ponerle el título que sea, una agencia de tecnología provincial, donde cada municipio se avenga a cumplir este método o este eje, nada, vamos a estar hablando eternamente, como bien lo hace Mendoza. ¿Por qué no copiamos la provincia de Buenos Aires de Mendoza? Claro. Lo mejor, como bien dijiste, lo adaptamos a nuestra idiosincrasia con 135 municipios y donde cada municipio, que es el ente rector más cercano de la jurisdicción, determine con ese eje central de la provincia de Buenos Aires, che, ¿puedo poner un resonador? No, flaco, no podés poner un resonador porque ya hay 13 en Ramos Mejía. ¿Podés poner un resonador? Una cosa interesante que vos decís, Gerardo, es que hay 135 municipios, pero la mayoría de la complejidad hospitalaria está en el hospital provincial, ¿no? Entonces hay como un desfasaje. Hay pocos lugares que tienen el hospital municipal, poner el caso de San Isidro, poner el caso de algunos lugares que tienen su hospital propio, como estaban haciendo la propaganda del hospital de Tigre, que es un hospital, pero digamos, la base de sustentación del sistema público de salud en la provincia es el hospital provincial. Pero déjame decirte parte de esta solución que yo digo. ¿Quién es el árbitro de ese partido? El secretario de salud del municipio. Si hay un hospital provincial en La Matanza, claro, vamos a hablar de La Matanza, ¿qué menuda? Primero no tendría que gestionarlo el público, no importa, demos vuelta a esa hoja. Tendría que gestionarlo un privado
con objetivos, con presupuesto, con indicadores, 2,5 empleados por cama. Vamos a cualquier hospital provincial, Jorge, de la provincia de Buenos Aires, y va a haber un indicador de 20 empleados por cama. Bueno, Sí. corrigiendo eso, el árbitro del partido regional del municipio, el secretario de salud del municipio, va a decir, che, habiendo un hospital provincial con una maternidad, no, vos no estás habilitado para tener una maternidad, Gerardo. Vos tenés que poner lo que me falta. ¿Qué me falta? No sé, un centro oncológico. Y yo, como privado, desarrollamos junto con Héctor un centro oncológico. No. Hoy en La Matanza, Héctor puede desarrollar lo que quiere y yo puedo desarrollar lo que quiero. El municipio va por su lado y la provincia arma otro hospital. Explícamela. Sí, vos fíjate que ese tema de los hospitales parece que es como una necesidad de inaugurar hospitales, ¿no? Por el tema de inaugurar paredes. Paco Maglio, que era mi maestro, siempre decía que había que inaugurar más personas que paredes, ¿no? Pero en realidad yo creo que hay algunas estructuras, como por ejemplo los centros de alta complejidad, ambulatorios diagnósticos, que son una buena medida para, digamos, liberar al hospital de la demanda ambulatoria, digamos, y que ese centro ambulatorio esté vinculado con el municipio por un lado y con el hospital por el otro, porque sería como, vos pensás que vos podés hacer hoy todos los estudios que vos quieras, incluidas las endoscopías y la resonancia en un centro ambulatorio. Entonces, ¿por qué si vos en un centro ambulatorio le resolvés el problema a la gente? ¿Para qué necesitas, por ejemplo, ahí hasta se podría hacer cirugía ambulatoria, habida cuenta que tengas una complejidad mínima como para resolver una urgencia y derivar al hospital que te corresponde? No hay que hacer más hospitales, lo que hay que hacer es optimizar, digamos, la implementación de cosas intermedias que sirvan. Bueno, ¿esto cómo se hace? Yo creo que lo mismo que vos decís, yo comparto, ¿no? Y a mí me parece que ahí lo público-privado, la relación público-privada, cuando se entiende de buena manera, es eso, cómo te mejora lo privado, lo público en el tema de la gestión, ¿no? Bueno, les quiero comentar algo, para dar ejemplos, ¿no?, concretos de cómo uno ve que se gestiona mal. Acá, bueno, somos vecinos con Gerardo y alguna vez intentamos acercarnos a las autoridades públicas para ver si podemos complementarnos. Bueno, ¿Ustedes son matanceros? somos matanceros, sí. Después cantamos la canción de los matanceros. Son del matancero de acá, ¿no? De la Porque matanza hay de... matancero de acá y matancero de allá. Matancero Claro, de vos sos de No, vos sos... San Justo. bueno, vos sos de Mataderos en todo caso. No, yo soy de Constitución. Yo nací en Constitución. No, Soy Héctor bien es porteño. el matancero de zona R, el matancero Claro. R y yo del fondo de la matanza. Somos. Ahí está la Bueno, diferencia. pero mira, cuando fui a visitar el sanatorio, el policlínico de San Justo, justamente, un lugar que tiene bueno, Gerardo lo sabe pero me va a escuchar varias veces decir lo mismo. Lamentablemente considero que estamos fracasando en esto, pero la seguimos peleando. Cuando voy allá a visitar el policlínico, me muestran, tienen unas camas casi como un sanatorio privado, dos quirófanos excelentes, bueno, personal por todos lados. Bueno, no operan a nadie, porque los anestesiólogos tienen un módulo de 4 horas que vienen por día y solamente operan las urgencias. ¿Te das cuenta? Y cuando quisimos acercarnos para poder, digamos, utilizar, porque por ahí nosotros tenemos capacidad saturada, tenemos ocupación del 120% y ellos tienen una ocupación del 20%, con el mismo personal o con los 20 que dijiste vos, Gerardo, por cama, que están ahí sin hacer nada. ¿Y cómo me la explicás vos? Es decir, Mira, es fácil. Yo, en la época que yo estaba en el hospital, yo estaba en un hospital que tenía la misma cantidad de quirófanos que el Güemes. El hospital hacía 300 cirugías por mes y el Güemes hacía 120 cirugías por día. Con la misma cantidad de quirófanos. Entonces vos decís, ¿cómo es el tema este? Ahí hay un tema que no. Bueno, pero claro, todo esto que vos decís de la ineficiencia y de esto de que el sector público siempre es una cosa que se ha permitido que sea así. Pero a mí me parece que hay que aprovechar el cambio. Gerardo, te quería preguntar una cosa, porque yo tengo una idea particular de los hospitales AMIC. Yo fui bastante al Cuenca Alta porque hicimos una propuesta con el Cuenca Alta para hacer un proyecto de acreditación institucional, de preparación del hospital para la acreditación institucional, de una futura acreditación institucional, porque nadie acredita nada todavía, salvo el SENAS o el ITAE.
Y a mí me parece que el hospital del SAMIC tiene alguna cosa de rescate por el tema de que tiene su propio financiamiento, porque puede manejar cierta plata. Digamos, el ejemplo más claro es el hospital El Garrahan. Para ellos es el hermano mayor, como siempre dicen. ¿Vos qué opinás de este tema digamos, de fomentar este tipo de hospitales que me parece que tienen una buena complejidad, que tienen gente que es joven y en general tiene todavía ganas de trabajar y tiene clara la idea de gestión? ¿Qué te parece a vos? ¿Estoy diciendo cualquier cosa o puede ser una opción interesante para pensar? Te cuento un ejemplo. En La Matanza yo estoy rodeado por dos amigos. ¿El Balestrini es AMIC, Héctor? No recuerdo, me parece No, que no. No es AMIC, No, El Balestrini, no. pero el Favaloro sí, el Favaloro es AMIC y el Néstor Kirchner es AMIC. claro. El director del Favaloro, me llama un día, yo casi me caigo desmayado, me llama un día y me dice, Gerardo, ¿te puedo contratar la terapia intensiva pediátrica? ¿Y cómo sería? Le pregunto. Y no, mira, nosotros tenemos presupuesto por el trimestre, por el invierno, me contrató 2 camas, le pasé la cotización de acuerdo a, me mandó pacientes durante 4 meses o un trimestre, no recuerdo bien, casi me caigo desmayado, Jorge, justamente lo que vos estás diciendo, con una transparencia, con un ida y vuelta, con una coordinación, y él me contó un poco todo lo que vos estás diciendo. Esto es bueno porque es un eslabón más, Jorge, es más de lo que yo digo. Si en ese tablero, coordinado por el árbitro secretario de salud del municipio, nos sentamos en una mesa al comienzo del año o para un plan de 5 años, ¿qué hay en La Matanza? Si hay 2 AMIC, un provincial, otro provincial, está Héctor con el San Juan de Dios. Bueno, muchachos, la problemática acá en La Matanza para 2,5 millones de beneficiarios, porque es un poco lo que dijo, Miguel al comienzo. Nos olvidamos del eje que es el paciente. Tenemos que ir a un corte, es muy tirano lo que digo, pero un minutito y volvamos a conectarse. Aguantate un minuto y seguimos porque me parece muy interesante lo que estás comentando. Bueno. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Ahora, visitar Catamarca es más fácil que nunca. Te presentamos Visit Catamarca, la nueva plataforma donde podés planificar tu viaje y comprar paquetes y experiencias directamente de agencias y prestadores. Entrá a Visit Catamarca y empezá tu próxima aventura. Catamarca, más que un paisaje, todos. Catamarca, hermosa por naturaleza. Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Bueno, y continuamos con Políticas Públicas 2030 luego del corte comercial. Miguel, bueno, tenés la palabra. Sí, venimos escuchando conceptos muy positivos de análisis de realidades difíciles, crudas para llevar adelante cotidianamente. Pretendo colaborar en la contextualización de lo que se viene conversando y solamente digo para que en ese orden de cosas se llegue un mensaje positivo, concreto. Tanto Héctor como Gerardo y obviamente Jorge Neira
así como la Nación tiene el tema de la educación y salud a cargo de las provincias, en esto que ustedes están conversando, me gustaría a mí, y creo que a todos, que el tema que están debatiendo y dando datos, también lo contextualicemos dentro de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo lo ven ustedes el tema de ministro provincial con la relación con secretarios de salud? Porque si no, el desorden sería mucho más generalizado. O sea, Espera un poquito, Miguel, para pasar a eso, porque me gustaría terminar un poquito, Gerardo, el tema de los AMIC y esta situación. Perdón, Que Jorge, tiene que ver con lo que decís, que cómo hay entidades intermedias que pueden ser, de alguna manera, los orientadores hacia una política interesante de compartir actividades, ¿no? Sí, sí, como dice Miguel, está bien, está conectado porque yo entiendo, o sea, la provincia de Buenos Aires, bueno, para Italia se dije que era un poquito más chico que la provincia de Buenos Aires y se organizaron. ¿Cómo puede ser que nosotros, en una provincia, no nos organicemos? ¿No? Creo que el problema está ahí. Teniendo estos recursos, 135 secretarios de salud, un ministro y un montón de privados y nadie que nos dirija el partido, ¿cómo puede ser que no coordinemos un distrito, como en este caso la experiencia que tenemos con Héctor, La Matanza, donde articulemos la oferta municipal, que tiene 3 centros, 3 hospitales provinciales, 2 AMIC? ¿Cómo puede ser que no, y no sé cuántos privados somos en La Matanza, 10, supongamos, 15 o 20, no recuerdo, ¿cómo puede ser que no haya una mesa de coordinación y digan, la farmacia cada 300 metros, ¿cómo puede ser que un resonador no diga cada tantos millones de habitantes? Digo, algo tan básico, Jorge, yo sé que vos sos un experto en todo esto, simplemente acá entre expertos, pues yo me siento un experto de las cosas que no hay que hacer, digo, creo que es fácil, nosotros lo entendemos en 1 minuto y medio esto, lo que estamos hablando, y en el foro con el que compartimos con Miguel y con vos, Jorge, todos los expertos que están en ese foro, cuando hablamos, todos decimos cosas que son de sentido común. ¿Cómo puede ser que no podamos ponernos de acuerdo? No lo puedo creer. Como dijiste vos, un problema ante cada solución ponemos, porque es una torre de Babel, insisto, con lo que dije al comienzo. Bueno, fíjate vos que la Torre de Babel se caracterizó por la falta de diálogo porque no se entendía el idioma. Digamos, el tema del cambio de la lengua hizo que la gente no se entendiera. Ese fue el fracaso de la Torre de Babel, que era que querían llegar al cielo, y entonces dijeron, parar un poquito, entonces a partir de ahora no se van a entender cuando hablen. Bueno, yo creo que ese es el problema básico, porque no nos entendemos cuando hablamos. Se ve que evidentemente el lenguaje, que como decía vos, que es una memoria compartida, tiene algunas dificultades para la penetración, porque, como vos decís, nosotros hablamos y nos entendemos bárbaro. Y decís, ¿y por qué si nos entendemos tan fácil hay tanta dificultad? Porque a mí me parece que hay intereses en el medio que hacen que estas cosas no se puedan llevar a cabo porque a nadie le conviene un sistema que funcione. O no, mejor dicho, me retiro. A algunos no les conviene que el sistema funcione. Y entonces cuando decís, bueno, ¿y esto cómo se arregla? Porque vos hablas con la gente, todos tienen más o menos la misma idea. ¿Y por qué no se arregla? Y porque hay algún interés en que no se arregle. Porque si no, ¿por qué no se arreglaría? No sé vos qué opinás, y vos, Héctor, pero me parece que hay como una cosa que hay que entender, que son los intereses que están en juego cuando uno quiere hacer algo bueno. Por ahí bueno, yo me sumo a este análisis. Yo creo que tenés razón. Mirá, ¿qué pasa en la provincia de Buenos Aires? De lo que yo conozco, y Gerardo también. Resulta que el gobierno de la provincia de Buenos Aires tiene es un gobierno justicialista, ¿no es cierto? La Matanza también lo es, pero resulta que la gente de La Matanza pertenece a otra fracción que la del ministro, ¿entienden? Entonces hay confrontación interna y entonces no se producen, digamos, la organización que se pretendería hacer, porque se confrontan en vez de, y si pueden, obstaculizan el funcionamiento. Pero bueno, para no seguir tirando malas, quería comentarles algunas cosas que creo que podemos hacer. Héctor, aprovecho acá el espacio. Sí. Héctor, siguiendo lo que vos decís, y en la introducción que pretendía hacer de esta segunda parte, y que Jorge Neira tomó bien la posta, y ustedes por supuesto, yo digo, tenemos la discusión filosófica, política de Estado chico, Estado grande.
Yo creo en el Estado eficiente, en el Estado que ordene las conductas. Eso es lo que me devela en la provincia de Buenos Aires, bueno, en todas las provincias, pero con 135 municipios. ¿Cómo ven ustedes la posibilidad de que los 135 secretarios de salud de cada municipio se sienten en una mesa, convocados obligatoriamente por el ministro de Salud de la provincia, y se sienten a consensuar, a debatir, a ponerse de acuerdo, a consensuar, todo con la libertad democrática provincial, digamos? Pero eso, ¿ustedes ven que hay algún atisbo de intención, no? Es porque estamos hablando de la provincia de Buenos Aires, de pronto puede aparecer otra provincia que tenga problemas similares, iguales o peores. Pero me gustaría a mí por lo menos saber cuál es para ustedes hoy el rol del Estado provincial, y no desde el punto de vista político, sino el de la gestión, del ordenamiento de la salud. Dale, Gerardo, vos que tenés más experiencia política. Ay, Dios, Miguel. No sé, Mandrake el Mago, no sé qué decirte. Cada vez que hablo, mira que hablo con muchísimos políticos, muchísimos diputados, senadores, me muevo en eso, como dice Héctor, muchísimo. Y es la Torre de Babel, son dos idiomas, como dijo Jorge. Nosotros hablamos en un idioma, ellos hablan en otro. Y no... Suecia, ¿cómo resolvió Suecia? Un poco lo dijo Héctor. En Mendoza, el ministro de Salud se internó en el hospital público, porque se ve que le dio seguridad. En Tucumán. Ah, en Tucumán. Bueno, se ve que le dio seguridad, porque el tipo conoce lo que hizo por ese hospital para ir y, bueno, evidentemente, porque si no, no voy ni loco yo, ¿no? Mis hijos nacieron en la institución que nosotros trabajamos. ¿Y por qué? Porque yo confío en el producto que vendemos. ¿Cómo no voy a...? Bueno, en Suecia estamos... Como si tenés un restaurante y te vas a comer a la esquina. Por eso, bueno, tal cual, por eso lo dije, por eso lo hicimos. ¿Por qué? Porque era un ejemplo para todo, que yo no me voy a no sé, a Otamendi o lo que fuere, no, nos atendimos en la institución en La Ferrer, mis hijos los dos nacieron en La Ferrer, y nada, con orgullo. No sé, lo mismo pasa en Suecia, que conozco el ejemplo, todos atienden, van a la escuela pública, todos consumen el servicio público, porque a nadie se le ocurre que eso no es eficiente. Y bueno, creo que la piedra fundamental de este cambio debería ser por ahí, que realmente la gestión pública esté obligada a consumir el servicio público que administran, porque en definitiva son los que administran el servicio público. Si no hay interés de mejorar ese servicio público porque no lo consumen, y va a pasar siempre una vereda opuesta, la vereda de enfrente. Entonces, un principio de solución sería ese. Pero para que esto suceda, Miguel, no sé qué tiene que venir, no sé, un tsunami y volver a arrancar de cero. Respecto Yo a me lo he dedicado que... bastante tiempo a la medicina de desastre, y en la medicina de desastre vos te tenés que acostumbrar a trabajar con el recurso que tenés, ¿no? Y entonces muchas veces cuando yo iba a varios lugares a hablar del tema, dice, bueno, digo, y si ustedes tienen problemas, ¿cuántas ambulancias tienen? Bueno, nosotros en el hospital tenemos 2. No, ¿cuántas ambulancias tiene la jurisdicción? Porque en realidad la respuesta debe ser jurisdiccional. Y esta respuesta jurisdiccional es decir, ¿cuál es la capacidad instalada que yo tengo, no? Mientras hablaban ustedes de La Matanza, yo me acordé que ayer o antes de ayer pasaron por televisión, hicieron un recorrido por un centro de salud de La Matanza que se cae a pedazos. Y vos decís, ¿por qué se está cayendo a pedazos y a nadie se le mueve nada, digamos? ¿Por qué tiene que haber cosas que se caigan a pedazos cuando en realidad si se cae a pedazos o es porque no sirve, porque la gente evidentemente no le da respuesta, o porque hay que hacer otra cosa en otro lado? Entonces, esta optimización que vos decís, ¿por qué tengo que tener cosas que no sirven para nada y mantenerlas y dejar a la gente? Porque, bueno, ese es el problema que yo creo que es tan difícil, Gerardo, y yo te entiendo porque es lo que vos estás diciendo todo el tiempo, ¿no? El tiempo es la sensación de impotencia que te da cuando vos decís, pero ¿por qué no organizamos la cosa con lo que tenemos? Gerardo... El otro día sí. estuve con... Sí, perdón, Miguel. No, Gerardo, seguramente vos vas a responder y Héctor también. Recién Jorge señaló perfectamente el tema de los intereses para la respuesta que ahora vas a dar y nos ayudás. ¿Cómo hacemos para gestionar las prioridades y los intereses? Porque si no, navegamos solamente, no sé, el terreno de las utopías y todos colaboramos en visibilizar a través de un programa de radio, de conferencias,
de foros. El tema sería cómo ordenamos esos intereses. Esta para mí es el gran desafío. Héctor tiene la linterna, yo digo que Héctor tiene una linternita y conoce a todo el planeta, más o menos, a todo el planeta, tiene hasta el teléfono del Papa. Si no se arma, yo lo dije el otro día en no sé en qué provincia, porque también fuimos con Héctor, no recuerdo, bueno, estuvimos por ahí hablando, hasta debería haber o sea, La Matanza tiene 2,5 millones de habitantes, un montón de, más Casi que la ciudad de cualquier... Buenos Aires, casi la ciudad de Buenos Aires. Bueno, entonces, ameritaría una estructura determinada, ¿no? Porque hay municipios que tienen 100.000 habitantes o 50.000, acá hay 2,5 millones de habitantes, la quinta provincia de la Argentina. Bueno, estoy hablando de La Matanza. Debería tener una agencia de tecnología de acuerdo al contexto. La Matanza quizás, no la provincia, porque es tan grande territorialmente hablando la provincia. Entonces, y esa agencia de tecnología deberían estar los privados, un representante de cada, no sé. Y ahí... La capacidad instalada de la jurisdicción. Bueno, y a partir de ahí, en esta lógica local, por eso digo, Miguel, que la Argentina ser tan larga, es fundamental que analicemos región por región. Yo, como bien dije al comienzo, voy a hablar de La Matanza, que es donde nací, nos multiplicamos y estamos ahí. La Matanza debería tener esta particularidad por el contexto, y quizás esa agencia, como dijo Jorge, con todos los integrantes en la mesa, definamos con determinado poder, con determinada lógica, que lo que sucede ahí, delegado por el ministro de la provincia, no sé. Che, ¿qué hacemos acá? Esto hacemos. Este es el plan a 20 años, a 30 años, así. Quiero meter un bocadillo en esto. El otro día, un documental de por qué China es lo que es hoy. Porque hace 30 años nadie se imaginaba que iba a haber un auto chino. O hace 50 años nadie pensaba que iba a haber un auto chino. Bueno, China hace 50 años que diseñó una región. La región automotriz, la región de insumos de cocina, la región de calzado. Cada región, estamos hablando de 200 a 300 millones de habitantes. Esos 300 millones de habitantes, para competir contra Japón y contra el mundo occidental, armaron durante 50 años un ecosistema cuasi perfecto, donde la logística está analizada, todo durante 50 años. Fueron poniendo ladrillo por ladrillo. Hoy, China arrasa a la industria japonesa, alemana, automotriz, por ejemplo. ¿Por qué? Porque hicieron este plan a 50 años. Nosotros queremos resolver un año una cosa, al otro año otra cosa, y así no hay manera de... Así habían hecho los japoneses con los autos americanos y la máquina de foto alemana. Obvio. Y con el reloj suizo. Obvio. ¿Quién se compra un reloj suizo? Para comprar un reloj suizo es el magnate. Obvio. ¿No? Y bueno, vos fíjate que y Japón tenía 100 millones de habitantes, no tiene 1.200 millones de habitantes como China, así que multiplicar esa capacidad primero de copiar y después de mejorar. Eso es lo que digo. Gerardo, nosotros decime, no copiamos... Gerardo, ¿y se trabaja en las entidades que ustedes pertenecen con la legislatura de La Plata para tratar de bajar una agencia provincial o como vos decís, si no es provincial, que vayan aceptando que haya una agencia, por ejemplo, en La Matanza? Yo digo esto porque es fundamental. Por eso dije, Miguel, por eso dije que Héctor, que tiene esa agenda tan potente, Héctor tiene la llave para empezar a hablar esto. Porque no está esta necesidad, Miguel. No, esto lo vivimos nosotros porque estamos acá dialogando con ustedes, pero no está esta necesidad. La política está en otro lado. La salud... Mira, el otro día, otra cosa más. El otro día, tratando de encontrar una explicación por qué la salud no es tenida en cuenta, por qué gana un médico lo que gana, por qué un enfermero. Entonces un tipo me dijo algo que me pareció brillante. ¿Sabes por qué, Gerardo? Porque en La Manzana, cuando se enferma uno de las 30 familias que están en La Manzana. Entonces, ese uno no puede arrastrar a las otras 29 familias de La Manzana. Entonces, ese voto en una manzana es un voto en contra. Los otros 29 van a votar por la economía. Siempre fue así. Si la economía anda mal o anda bien, rige la economía, no rige la enfermedad, porque se enferma uno por manzana. Dije, esta es la explicación. ¿Por qué la política no le da bola a la salud? Porque no nos enfermamos todos juntos. Ni en la pandemia tuvimos esa suerte de articular algo de manera inteligente y que sea sostenible en el tiempo. Por eso es muy difícil, Miguel, que esto suceda.
¿Y Héctor? Bueno, yo quiero poner un granito, bueno, con respecto a lo del llavero, me parece que mi amigo Gerardo me, me quiere mucho, pero bueno, ahora voy a Aparte, ver eso es si podemos, aparte. vamos a ver si puedo hablar con el Papa cuando venga y podemos arreglar esta situación. Que ahora se está, Mirá que es la el primera Papa será vez. papa, será papa, pero no hace milagro, ¿eh? No, pero ¿sabés qué? Es la primera vez por exigencia del Papa que los estamentos gubernamentales de la nación y la provincia se tienen que poner de acuerdo para ver cómo van a manejar la gira Sí, del sí. Papa acá en la Argentina. Así que fíjate, bueno, pero vamos a otro. Yo creo que hay dos niveles, ¿no? La macrogestión, que es lo que estamos tratando de analizar nosotros, y yo siempre con una... Pero también hay otra parte, porque a ver, si bien es cierto que la gestión falla en el ambiente público, no es que nosotros en el ambiente privado tengamos una gestión de una eficiencia admirable. Tenemos un montón de ineficiencias que corregir y lo sabemos los médicos que hacemos gestión, porque también es, bueno, a ese respecto, y voy a pasar un aviso parroquial, ya que estamos hablando de la iglesia, nosotros desde nuestra cámara ahora, de ACAMI, estamos lanzando un curso para médicos que están al pie de la cama del enfermo, que puede ser del hospital público o privado, para, digamos, a noticiarlo de cuáles son las realidades que maneja el sistema privado. Porque, a ver, tampoco se trata de fundir a un financiador que te da de comer mensualmente, tenés que trabajar de manera que sea primero sostener, tratar de que el sistema sea sostenible. Por eso nuestro congreso del 1 de octubre, segundo aviso, el título es justamente sostenibilidad. ¿Cómo sostenemos este sistema? Pero bueno, pasando a este tema, creo que ahí tenemos que aportar, y está bien. Es una semillita, es poco, pero bueno, vamos a hacer un curso gratuito, de libre accesibilidad. Pueden venir todos los que quieran, no tienen que pagar nada, para ver si podemos ayudar a mejorar la eficiencia, en este caso, bueno, de toda la salud. Bueno, es un poco ambicioso, pero no le sacamos, no le esquivamos al bulto. Ahora, volviendo otra vez a la microgestión, un tema que manejamos los médicos, por ahí Gerardo lo conoce también porque está muy encima de todo. Yo creo que, les cuento también un ejemplo para que se entienda cuál es la dificultad del sistema. Hay dos cosas que están pasando hoy día en el sistema de salud. Como vos sabés, Jorge, Miguel, los hospitales públicos de la ciudad están cobrando sus prestaciones a las obras sociales, pero bueno, escuchen este caso, ¿cómo lo cobran? A precios que establecieron ellos, no admiten ninguna auditoría, no admiten ningún control, o sea que, y tienen título ejecutivo, es decir, cuando pasan la factura, si no le pagan, los ejecutan, o sea, quiere decir, ejecutivo le embargan la cuenta bancaria y la cobran, sea como sea. Pero fíjate este caso, una señora que tiene un cáncer de útero sangrante, desde hace 3 meses se está dando vuelta para que la internen, es de PAMI y capita en un hospital público. Tienen que hacerle un abordaje abdominal complejo. Entonces, le tienen que poner 2 catéteres para proteger los uréteres, porque van a abordar el abdomen. Espero que me entiendan los que no son médicos, pero digamos, hay que proteger los uréteres porque se pueden lastimar durante la cirugía. Entonces, la citan hoy jueves, estamos hablando, fue en mayo, ¿no? Hoy jueves para colocarle 2 catéteres. La dejan internada para que guarde la cama. El domingo va a pasar a terapia intensiva sin necesidad porque se opera el lunes. Y el lunes, si todo anda bien y el anestesista no dice que le faltan 2 glóbulos para completar, se va a operar después de 3 o 4 meses. O sea, 4 días de ocupación de cama con un día en terapia intensiva innecesario. Eso es ultra urgente, Héctor, porque uno ha visto cosas peores. Ha Bueno, visto, yo vi pacientes que tuvieron un mes esperando para operarse una vesícula y cuando se fueron de alta no lo habían operado porque no tuvieron la oportunidad y lo subieron 5 veces al quirófano. Entonces, me Bueno, parece esos son extremos y yo también los conozco. Yo me formé en el hospital público, conozco, había que internar un paciente para operarse de varices 7 días antes para guardar la cama, porque si no después no tenía cama. Bueno, pero todas estas cosas, ahora yo les digo, el hospital público le va a pasar la factura al financiador de las
toda esa ineficiencia que tuvieron. Y si se le complica, y si después cuando termina y está de alta no la vienen a buscar, va a estar una semana más internada. Bueno, ¿entiende? Esto es injusto para el sistema, porque el sistema se va a quebrar así, ¿me entendés? Entonces se buscan soluciones parciales para determinado sector Héctor, en detrimento del otro, en vez de Héctor, hacer, como decimos, una complementación. Che, pongámonos de acuerdo. fíjate una cosa interesante. Uno de los que tiene mejores registros de fractura de cadera son los ingleses, ¿no? Los ingleses en la Commonwealth. Y los tipos, el 70% de los pacientes que tienen una fractura del adulto mayor, que en realidad no es una fractura traumática, sino que es una fractura por el envejecimiento de la articulación, se operan dentro de las primeras 36 horas. El problema es cómo hacen para que el 30% restante, ¿por qué el 30% restante no se opera dentro de las 36 horas? Y la verdad que están haciendo toda una auditoría, pero el 70% se opera dentro de las 36 horas. ¿Qué significa eso? Que el paciente se opera y a los días está afuera. O eventualmente tiene un postoperatorio complicado. Ahora, un postoperatorio mucho menos complicado. Fíjate lo que pasa en nuestro país. En nuestro país vos lo operás, en el mejor de los casos, a una cantidad de días. Ya el paciente que vos operaste el quinto o el séptimo o el 10º día no es el mismo paciente que yo. Y esos Claro. pacientes tienen más complicaciones, y esas complicaciones tienen más costos, y eso más mortalidad. Y vos fíjate que si vos haces el análisis de cuánto te costaría tener un banco Bueno. y para hacerlo, lo resolverías más fácil. Y es como dice Bueno, Gerardo, ese es un problema del financiador, ¿me entendés? Que en vez de dejarte un banco, vos tenés que denunciar la fractura, tenés que esperar que compren el material, porque no lo asignen la ortopedia y está 2 días a lo mejor, si es que tiene suerte, esperando que le den el material. Eso es un defecto. Pero te digo algo peor que eso, Jorge. Los pacientes que tienen patología crónica, hipertensión arterial, si el tipo está controlado, debería tener, no sé, un control anual, ponele, vamos a decir, bueno, tiene que venir todos los meses al médico a pedir la receta para poder comprar los medicamentos. sí, O sea, sí. no se ha diseñado un sistema que le hace, sí, lo único que te dan los financiadores, digamos, ahora los privados, que también son ineficientes, ¿no? Es decirte, che, escúchame, te mando toda la medicación para 6 meses, fíjate. Pero fíjate vos una cosa, comprar los antibióticos no se venden por tratamiento, se venden por cajita. Y hay cajitas que tienen Exacto. 14, y si vos necesitas 3 semanas, digamos, porque está bien, 8 versus 15, es un clásico de la infectología, Sí. de los antibióticos, pero a veces vos necesitas tomar otra dosis, y resulta que para comprar otra dosis tenés que comprar, y los que vienen de 28, cuando vos compras un medicamento de 28 que tomás todos los días, quiere decir que hay un mes que tenés que comprar 2. Y vos Bueno, decís, es ridículo. te digo algo más, Jorge. Hay una ley que dice que los médicos tenemos que recetar por nombre común de la droga o Por nombre de genérico, droga. poner, no sé, la denominación común de la droga. Ningún financiador controla esto. O sea, claro, han llegado a un acuerdo con la industria de manera tal que, digamos, el paciente, el financiador casi no paga nada de medicamento porque Mira, lo paga la nosotros industria. estamos haciendo un observatorio, estamos tratando de desarrollar un observatorio acá en la academia y ya sacamos, digamos, un documento sobre mortalidad que se lo vamos a mandar a todos para que lo difundan, porque está muy bien hecho. Pero tenemos además uno que es el costo de la medicación por comprimido. Por comprimido, ¿cuánto te sale por comprimido? Y cuando vos pones los genéricos, todos los genéricos entre comillas, pues no son genéricos los similares, aunque te parezca mentira, hay algunos similares que parecen más baratos, pero son más caros. Los que teóricamente vos comprabas por nombre, digamos, de la droga, no te sale la misma cantidad. Y el problema es la efectividad. ¿Tiene la misma efectividad? Si no tenés costo-efectividad, ¿cómo podés saber si el medicamento te sirve o no te sirve? Y un medicamento que es más barato, pero que te genera más complicaciones, es más caro. Porque ¿quién lo Sí, termina es un pagando? tema para que se habló mucho cuando se dictó la ley esta de genérico. Creo que hay países en los que esa biosimilitud, digamos, se estudia y los biosimilares son en realidad lo mismo. Pero bueno, es un tema. Yo lo que quería decir Nos es queda que un la minutito. ineficiencia. Está bien, la ineficiencia abarca a todo, al sector público, privado, y sí, nosotros hicimos también un estudio comparativo de precios, Jorge, de medicamentos. Acá un medicamento para la metformina, por ejemplo, vale una caja de 60 comprimidos, 40.000 pesos. En Europa, España concretamente, vale 4 euros, que es saquen la cuenta, 1.800 pesos por euro, ¿eh?
¿Qué diferencia está? Y ese sí es el mismo medicamento. Bueno, así que... Hoy el gasto de bolsillo me parece que, como ustedes saben, se ha incrementado de todo punto de vista. Es lo que te decía Bueno. de los medicamentos, ¿viste? Cuando tanto el financiador como el laboratorio ponen un poco de plata y después ponen el precio que quieren, total, ese 60% es el precio que puso el laboratorio para ganar millonadas. Bueno, Gerardo, por te voy a pedir un favor desde el foro y del grupo Medeos, que veamos la agenda y toquemos el tema PAMI, porque realmente creo que nos quedó pendiente hoy, dentro de la rica problemática que se ha analizado. Gracias, doctor Santander, Gerardo, estimadísimo, y bueno, por supuesto Jorge Neira también. Tenemos que irnos, pero vamos a seguir trabajando. Muchísimas gracias, pero nos queda Gracias, pendiente. Héctor, gracias, Gerardo, un placer. A ustedes, Gracias. un placer. Gracias. Mucho. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.